Un saludo a ti, oyente que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso una que otra travesura. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, investigación y locución con su certificado 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanins, certificado de locución 8761, con esta, nuestra cana de hoy, dedicada, ¿saben a qué? A lo que puede ser una galería, e inclusive lo que puede ser una galería nacional. Galería. Fíjense que la palabra galería da la idea de exhibición, de exposición, fotos, dibujos, pinturas, retratos. El National Gallery, por ejemplo, en Londres, es una pinacoteca o galería de pinturas y, por cierto, es uno de los museos más importantes del mundo. Museo, por otra parte, viene del latín museum o museum, inspirado en la casa de las musas, por eso lo de muse, que eran, hasta donde yo sé, 9. Pero, ¿saben qué? Voy a pedir ayuda a Ana Karina Fajardo para ver si podemos hacer un juego. Ponlos. Escuchen. Voy. Calíope. Calíope, con su aliento de elocuencia, belleza y poesía épica. Clío. Clío y la circunspecta historia. Erato. Erato y su poesía amorosa, lírica. Euterpe. Euterpe, inspirando música. Melpómene. Melpómene y la tragedia escénica. Polimia. Polimnia, la de cantos sagrados y sacros recitativos. Talía. Talía, desde la graciosa comedia y la poesía bucólica. Terpsícore. Terpsícore con su danza. Y por última, que no de última, Urania. Urania, portando la astronomía, la poesía didáctica y las ciencias exactas. Gracias, Ana Karina. Fíjate que todas esas musas vivían en un mítico Parnaso y desde allí pues podían patrocinar no solo sus artes, sino, ¿sabes qué? Cualquier arte. Entonces, museo se entendía como casa de musas o como galería de exposiciones de las artes. Por ello, la presencia de un expositor actual en nuestra Galería de Arte Nacional, ubicada aquí mismo en Caracas, en la Avenida México. El invitado es un artista plástico y su nombre es Carlos Sánchez Vegas, pintor y hombre de las artes, por cierto. Buenas noches o buenas tardes, según venga este programa. Carlos. Buenas, ¿cómo estás? Bien, vamos con lo que puede ser una exposición antológica o, ¿sabes qué? Una retrospectiva. Qué cosa que la Galería de Arte Nacional tenga ese concepto de retrospectiva dentro de lo que ella misma es. Es extraño la utilización del término porque es poco frecuente. Normalmente se hacen exposiciones a maestros de nivel antológico, que consiste en seleccionar entre toda la carrera del artista las obras más importantes de su periodo más importante. Pero no es una exposición donde se recoge todo el proceso vital. La retrospectiva, de diferencia, es un estudio exhaustivo de la carrera artística de la persona. No veas esto como algo terrible, pero cuando uno habla de retrospectiva a veces piensa en una obra que ya terminó, que ya se clausuró, que adiós pues, y que, bueno, esa palabrita que usted, amigo oyente o amiga oyente, pues tiene por ahí en la mente.
¿Es eso cierto? ¿Tú crees que cuando tú haces una retrospectiva dices hay que ponerle un lacito a esto? No en mi caso, porque en el mismo nombre de la exposición hago la aclaratoria. El proyecto se llama Él y tiene un segundo título que es una historia inconclusa. Eso quiere decir que estoy rindiendo cuenta de una parcialidad de lo que yo pretendo que sea lo longeva de mi vida. Claro, y déjame decirle que puede ser mucho más longeva, porque también nuestro artista invitado hoy no es un hombre que está en la última ancianidad ni nada por el estilo. Quien quiera tener más datos en este sentido, pues va para algo que llaman el internet y ahí se averigua, ¿verdad, Carlos? Bueno, es sencillo, yo soy del 61. Mira, una retrospectiva, antología, como lo quiera llamar, ¿impulsa o detiene la creación futura? No, en ningún momento, por lo menos no es mi caso. Hay artistas en que sí, que la retrospectiva marca el final de su proceso vital. Después lo que hacen es repetirse por el miedo a cometer errores. De hecho, durante los 3 años que ha durado la retrospectiva, yo he seguido trabajando sin miedo. Estoy dispuesto a cometer todos los errores que sean necesarios. Cometer todos los errores y también encontrar algunos aciertos dentro de esos errores. Supongo, después de tanta práctica, 50 años casi trabajando, algún acierto debo tener. Si uno va a la Galería de Arte Nacional ahí en la Avenida México, va a conseguir un edificio maravilloso, muy bien construido, y va a ver que en aquellos espacios pues hay hasta 2 pisos, ¿no? Parte de tu retrospectiva estuvo en el piso 2, que estaba prácticamente completo con lo que era tu obra. Y uno se imagina el paseo matutino, digamos, tipo 9 de la mañana, que todavía no está abierto para el público, de un artista solitario que ve y revé su obra. ¿Eso es cierto? Mira, ¿no? Tocaste justamente el punto más emocional del asunto. Cuando pocos días antes de la inauguración, yo agarré la costumbre de ir todos los sábados en la mañana antes de que abriera el museo, y le pedí a los vigilantes que me dejaran solo sin prender las luces. Muchas veces lloraba, porque es profundamente conmovedor ver todo tu proceso vital en paredes perfectamente limpias, con pisos brillantes, en un lugar hermoso. Esa oportunidad la tienen muy pocos artistas en el mundo. Uh-huh. Y no solamente por eso, sino ahí tú ves tus debilidades, qué harías, que no volverías a hacer, rescatas cosas del pasado y te puedes aprovechar para el futuro. O sea, ¿te impresionas con las primeras cosas? No, verdaderamente no, porque allí se ve lo que después hice. O sea, he sido muy consecuente con lo que origina. De hecho, de eso tengo cuentos. Me han hecho varias tesis de grado los alumnos de las escuelas de artes de la universidad, y lo que ellos se han impresionado es lo coherente que soy, que desde la primera entrevista a la última yo repito exactamente, con diferentes palabras, con diferentes motivaciones, el mismo marco teórico. ¿Es la figura humana, es el color, es el modo como asumes la composición? Es todo eso. O sea, el color lo estudié y lo aprendí a través de una gran artista venezolana a la que le dedico la exposición, que es Mercedes Pardo. Todo lo que sé del color lo sé gracias a ella. Es que además hay un libro. Sí, en la Galería de Arte Nacional se presentó un libro que se llama Los Viajeros del Tiempo, una especie de autobiografía donde a través de mí cuento mi relación afectiva, laboral, vivencial con Alejandro Otero y Mercedes Pardo. 2 nombresotes para los que no estén relacionados con ellos en la historia de las artes plásticas venezolanas e internacionales latinoamericanas, nombres obligatorios. Alejandro Otero y Mercedes Pardo, además, fueron esposos, y podemos decir que la cercanía de Carlos es porque estaban en la misma urbanización. Muchas veces la razón inmediata es la más poderosa de todas, y eso, por supuesto, sumado al hecho de que Carlos era un niño artista y que tenía eso dentro de sí, hizo que esta relación familiar tuviese que ver también con parte de tu vida.
Sí, bueno, de hecho Carolina, la hija menor de Alejandro y Mercedes, y yo estudiamos juntos en primaria, secundaria y los primeros años de la universidad. Y gracias a Carolina yo conocí a sus padres y ella tuve una convivencia diaria. O sea, yo cuento en el libro que el único día que yo no visitaba por cuestión mía, no es que ellos me lo negaban, era el domingo, porque yo entendía que ellos tenían derecho a tener una vida familiar independiente a mí. Y con todo y eso, muchos domingos ellos me pasaban buscando para ir a un teatro, para ir a un concierto, para ir al aula magna o visitar un museo. O sea, pese a que yo me resistía a estar involucrado con ellos permanentemente, ellos mantenían el vínculo, ¿no? Fíjate qué curioso, esos dos grandes nombres del arte nacional tuvieron a su vez sus retrospectivas y muchas veces fue en lo que podíamos llamar la Galería de Arte Nacional, porque tiene 2 sedes, pero esa es otra parte de este programa, y también en el Museo de Arte Contemporáneo. Mercedes Pardo tuvo la suya, también la tuvo Alejandro Otero, y qué curioso que entonces tú, que vienes a ser un alumno directo de ellos, tengas la tuya. Mira, yo además trabajé como empleado en los 2 museos, en el Museo de Bellas Artes y en la Galería de Arte Nacional. Y en ninguno de los 2 entré por trato de favor. Yo entré por mis propios méritos, yo presenté las pruebas y todas las entrevistas, y fui seleccionado. En la Galería de Arte Nacional trabajé por 5 años, yo soy del grupo fundador en el Departamento de Educación, y en el Museo de Bellas Artes tenía un papel más grande o más interesante. No era tan específico porque me dedicaba a la docencia a través del arte. ¿Qué año es ese? Estamos Carlos? hablando a partir de 1979, yo con 18 años concursé, era un niñito. Ahora se me paran los pelos de pensar que un niño con esas responsabilidades. Este es un país mágico, pasan cosas extraordinarias, ¿no? Fíjate, y dentro de esos recorridos que tú has hecho, a veces no te pones a pensar, bueno, ¿y qué hubiese dicho Mercedes o Alejandro de esto que está aquí? Constantemente. De hecho, ellos tenían un papel muy crítico con relación a mi trabajo. Recientemente yo te mostré una postal, Sí. que yo la llamo mi partida de nacimiento, que es prácticamente una declaración de amor y donde me reconoce todo lo que normalmente yo cuento de ellos, ¿no? Que era como su hijo, que trabajé con ellos en el taller. No fui dócil, yo nunca he sido una persona muy dócil, pero ellos tampoco. O sea, era una relación muy viva. Una anécdota de tu libro habla de regalos cruzados con Mercedes Pardo. Y uno supone que 2 artistas, y más cuando pueden tener una relación familiar y además de tutoría, pues en cuanto al arte, el maestro le da algo al alumno, el alumno le da algo, y eso debe ser una cosa sumamente hermosa y sumamente armoniosa, pero como que en este caso es afectiva, mas no fue tan armoniosa. Mira, haciéndole honor a la verdad, yo tengo muchas obras regaladas por ellos, pero ellos prácticamente nunca tuvieron obras mías, porque yo nunca en el tiempo que conviví con ellos me sentí merecedor de que eso ocurriera. Primero porque la casa y la colección de ellos era impresionante. Ellos tenían Picasso, Calder, Brancusi, Mayol, Calder. Entonces yo no veía a un Sánchez Vegas ahí, menos de una persona tan joven, ¿no? Y un día estábamos almorzando Mercedes y Mercedes me dice, yo no tengo una obra tuya. ¿Cómo es posible que yo no tenga una obra tuya? Y una cosa que a mí me encanta de su personalidad es que ella no sabía la existencia de gracias o por favor. Ella simplemente era imperativa, ¿no? No tengo. Entonces yo le dije, ¿y cómo lo resolvemos? Y entonces me dice, vamos a hacer un intercambio. Yo te voy a pintar un cuadro y tú ves qué me regalas. Pasaron unos meses, yo vivía afuera, yo vivía en Seattle, y regreso a Caracas porque yo estaba montando en ese momento ópera, un proyecto que yo tenía de ópera en el CELAR de Altamira, en la Fundación CELAR. La voy a visitar y en verdad me había hecho el cuadro. Era un cuadro rectangular como 1,20 m, yo todavía lo tengo, 1,20 m de ancho por 90 centímetros de alto. Una maravilla, es desde la época en donde ya hace los homenajes, el homenaje a Picasso, homenaje a Braga, Frangélico, Uccello, y se basa en un trabajo que ella había visto mío en una exposición que le había gustado mucho, que eran unos arlequines. Yo le traigo a ella
de regalo 3 cuadernos que estaban vinculados a proyectos internacionales que tuve o concursos a los que participé. Uno era el telón de la ópera de Seattle, otro era un telón para un teatro en Pittsburgh y otro era un telón que yo pretendía que fuera para Bruselas. Esos cuadernos son unos desplegables, el más largo mide 8 metros, si uno lo extiende, el más pequeño dura 3 metros. Y yo se los entrego. Y a los 3 meses, cuando me va a regresar a mi casa, después de haber inaugurado Proyecto Ópera, ella me cita para un almuerzo, que fue muy, muy, muy divertido. Estaba Sol Ben-Dayan, y ella, sin decirme nada, no hubo antecedentes, me devuelve los cuadernos. Yo soy de una familia un poco que se le vuelan los tapones. Y él sabe a qué me refiero. Como que conozco esa familia, sí. Y entonces, yo he sido muy consentido, fui muy querido de niño, entonces yo agarré mis cuadernos, hice una mala crianza y me fui. Ella me manda a Sol Ben-Dayan a suavizar la cosa, yo suavizo la cosa lo más posible pero no se menciona el asunto. A los meses regreso a Caracas, la vuelvo ahí a visitar y no se menciona en el almuerzo nada relativo a los regalos. Yo sí le salgo con la mala crianza de que yo le quiero devolver el cuadro, porque ya que ella me ha devuelto los cuadernos, a mí no me parecía justo que mi pareja, que ahí sí tuvo mucho que ver, mi pareja me dijo, yo muero antes que tú saques ese cuadro de esta casa. Yo no sé cómo tú vas a resolver ese problema, pero ese cuadro no sale de aquí. Y allá está colgado en el mismo lugar desde hace más de 20 años. Y Mercedes, viéndome sufrir tanto, pues yo no le podía ver la cara porque me echaba a llorar, me dijo, esos cuadernos van a estar mejor contigo que conmigo. Eso fue todo lo que ella me dijo. Cuando nos vamos a ir, que voy a ir hacia el aeropuerto, Sol Ben-Dayan se viene conmigo y me dice que tú no has entendido nada, definitivamente tú te vuelves loco. Mercedes ha disfrutado más imposible esos cuadernos, se pasaba todo el día hojeándolos, revisándolos, viendo, me hizo varios comentarios y ella adoró tus cuadernos. Eso, por supuesto, me hizo sentir peor. Y porque entonces ahora viene la culpa, ¿no? Y entonces, pero esa señora era tan maravillosa que nunca se mencionó el asunto. Yo me quedé con el cuadro, me quedé con los dibujos, los cuadernos, y de hecho uno de los cuadernos está ahorita en mi retrospectiva, que dice un boceto para el telón de Seattle, de la ópera de Seattle. Con nosotros está Carlos Sánchez Vegas. Estamos hablando de galerías, de arte, de Mercedes Pardo, de Alejandro Otero, y ¿saben qué? Vamos a decir algo más de Alejandro Otero que inspira mucho lo que es el arte también de Carlos Sánchez Vegas, con otra anécdota. Hay que decir el nombre del libro otra vez, porque es bien interesante que tú pongas a estos dos personajes y el tránsito de tu vida en el arte sea a través de ellos, ¿no? Sí, bueno, el libro se llama En los viajeros del tiempo, pero tiene 2 subtítulos, a mí me encantan los nombres largos. El primero se llama La soledad de Mercedes, que es solamente sobre Mercedes Pardo, y el segundo se llama Umbra y penumbra, Alejandro Otero. En los dos, por supuesto que nuestro invitado está presente. En Umbra y penumbra de Alejandro Otero me impresionó mucho una anécdota que podemos decir brevemente, que es Alejandro Otero llegando a su casa con un pino de Navidad y poniéndole las bolas y haciendo de aquello una obra de arte que toda la gente alrededor de San Antonio de los Altos iba a visitar y a ver. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, bueno, de hecho era uno de los eventos de Navidad para San Antonio de los Altos, era ir a ver el arbolito de Navidad de Alejandro Otero. Él tenía la costumbre de días antes de dedicarse a buscar en toda Caracas pinos, pero ese pino tenía unas características, tenía una altura, una circunferencia, tenía que tener las ramas a tal distancia, porque él los pensaba como obras y de hecho eran prácticamente igual que sus colorritmos. Él pasaba 1 o 2 días montando el arbolito de Navidad. Pero otra cosa hermosa que tiene es que esas bolas de colores maravillosos, él las había coleccionado e incrementaba la colección año a año. Y tenía bolas desde cuando era niño hasta las últimas que había comprado recientemente en Venecia. Wow. Fíjense lo siguiente.
vamos a ir hacia la Galería de Arte Nacional y vamos a ubicarla físicamente en Caracas antes de ir al corte. Podemos decir que si usted está en la avenida, comenzando la Avenida México y va hacia el centro, debe estar atento porque va a pasar el hotel y luego la cuadra siguiente la va a tener a mano izquierda. ¿Es eso cierto? Enfrente de la Estación Bellas Artes del Metro de Caracas. Ahora, esa Galería de Arte Nacional, tengo entendido que tiene exposiciones diversas, no solamente está, digamos, algo antológico, una retrospectiva de algún artista actual, como es el caso tuyo, sino también tiene una colección que es muy interesante para quien quiera que la vea. Normalmente se exhibe en la primera planta desde la época de los aborígenes, o de los indios, hasta mediados del siglo XX, hasta los disidentes. Se trata de hacer el recorrido lo más didáctico posible, entonces se exponen maestros del siglo XIX, Escuela de Caracas, Círculo de Bellas Artes, el Cajón de los Monos, el Techo de la Ballena, todos los movimientos de vanguardia que se han caracterizado. Pues el arte venezolano es como siempre a la carrera, siempre es un movimiento detrás del otro. Tiene que ser un gran honor para ti también decir, bueno, esto como que en algún momento de los 70 ya esta colección, porque tiene que tener perspectiva histórica y de pronto decir, hey, y aquí vengo yo. Miren, yo soy de la idea de que ese museo, todo ese edificio, toda la planta principal, todos los venezolanos, los artistas venezolanos debemos tener 1 metro por lo menos. O sea, donde se exponga y se renueve esa colección, ¿no? O sea, este año este es el metro de Sánchez Vega y el año que viene ese mismo metro ponen otro cuadro mío y así van manteniendo, porque creo que sería importante para la memoria nacional de que los visitantes del museo, de la Galería de Arte Nacional, cuando salgan de ella tengan una idea de lo maravilloso que es el arte venezolano. Carlos Sánchez Vegas con nosotros en esta emisión. Vamos al corte y seguimos con estos temas de galerías, de museos de bellas artes y algo más que nos recuente nuestro invitado. Esa es la cana del aire de la emisión. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y hoy vengo acompañada de unas 9 musas del Olimpo que aparecieron en la primera parte de este programa para continuar precisamente con esta edición de Una Cana al Aire, dedicada a la Galería de Arte Nacional. Si pasas por la Plaza de los Museos, entre el Parque de los Caobos y Bellas Artes, uno de los íconos arquitectónicos de Caracas reluce entre el agite de esta ciudad. Y se trata del Museo de Artes Plásticas más antiguo y uno de los más importantes de Venezuela, que es, nada más y nada menos, el Museo de Bellas Artes. Para dar un poco de contexto histórico, podemos decir que esta sede neoclásica fue inaugurada en 1938 con el diseño del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien también diseñó la Universidad Central de Venezuela, la ciudad universitaria de Caracas. Sin embargo, estimado oyente que nos acompañas, ¿sabías que la institución Museo de Bellas Artes en sí nació como 20 años antes de eso? Pues te cuento que su sede original fue en un espacio en la Academia Nacional de Bellas Artes, que es la actual Escuela de Música José Ángel Lamas. En su historia, el Museo de Bellas Artes ha alojado colecciones de arte egipcio, europeo, norteamericano, hispanoamericano, medieval y moderno, colecciones de cerámica, de dibujo, de fotografía y para de contar, entre muchas otras muestras artísticas nacionales e internacionales. La obra de Villanueva, precisamente, fue ampliada en los años 50, pero atención a esto. Continuó funcionando de esa forma hasta que en los años 70, o sea, 20 años después, se creó la Galería de Arte Nacional, dedicada, como su nombre lo indica, a la preservación y la exhibición de obras venezolanas de diferentes tipos y épocas. El único detalle aquí era que la Galería de Arte Nacional
no tenía una sede propia. Entonces se decidió otorgarle el antiguo edificio del Museo de Bellas Artes, construido en 1938 por Carlos Raúl Villanueva. De hecho, la colección de la Galería de Arte Nacional se inició en aquel momento con los fondos que habían sido atesorados por el Museo de Bellas Artes. Y todo esto fue así hasta que a la galería se le construyó una sede propia. Al respecto, hubo planes con el paso de los años, pero no fue sino hasta el 2006 que se inauguró la primera etapa de la sede actual que todos conocemos y que está ubicada frente al complejo Parque Central entre las avenidas Bolívar y México. Todo esto es un poco confuso, ¿no te parece, Federico? Oye, ¿verdad que es un enredo esto? Porque, o sea que lo que un momento dado se llamó Galería de Arte, o mejor dicho, Museo de Bellas Artes, ¿ves? Ya yo me enredé. Después se llamó Galería de Arte Nacional para después ir de vuelta y buscarle una sede a una cosa y otra a otra. Se inició una galería sin que esta galería tuviese una sede propia, sino que empezó con piezas que estaban en otro lado, su colección. Y yo tengo entendido, y así lo hace saber en su libro, por cierto, nuestro invitado de hoy, Carlos Sánchez Vegas, es artista plástico y además un individuo de las artes que conoce mucho de esto, que eso en su tiempo, en los años 70, trató de publicitarse de todas las maneras para que la gente entendiera que lo que antes era el Museo de Bellas Artes, ahora es la Galería de Arte Nacional. Además hay un pasillo entre las dos cosas, no son de edificios separados, es algo así, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo brevemente. Bueno, existía el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes se fue quedando pequeño y el para entonces director Miguel Arroyo le pide a Villanueva que actualice el edificio y se construye la Torre Moderna, que es el edificio concreto que está en la parte posterior. ¿Para qué fue hecho ese edificio? Para albergar precisamente arte contemporáneo, que era de grandes dimensiones, que no cabía en el edificio que tú mencionas como neoclásico. En ese momento viene un grupo de artistas venezolanos, capitaneado por Alejandro Otero, Alirio Rodríguez, entre otros, y el arquitecto Domingo Álvarez, y proponen la creación de la Galería de Arte Nacional, que se hace con los fondos de pintura venezolana que tenía el Museo de Bellas Artes, que es cuando empiezan a compartir la colección. En un arreglo temporal que se suponía que iba a ser muy breve, pero en Venezuela la brevedad es muy extensa, se decide separar las dos instituciones, se le entrega al Museo de Bellas Artes la Torre Nueva y se le deja el edificio viejo a la Galería de Arte Nacional. Pero ahí permanece durante 20 y pico de años, hasta que a principios del siglo Carlos Gómez de Llaena había diseñado este edificio, que es a donde está la Galería de Arte Nacional, que ahora hay una plaza recientemente inaugurada que le da gala al edificio, donde se dispone toda la colección. Pero hablando de la colección, al día de hoy esa colección es compartida. Si el Museo de Bellas Artes por alguna razón requiere de sus piezas originales, puede disponer de ellas. Y a la inversa. De hecho, la Galería de Arte Nacional muchas veces, para complementar exposiciones nacionales, pide obras internacionales de la colección del Museo de Bellas Artes. En todo caso, si usted quiere pasear por todo lo que es ese complejo cultural que es Teresa Carreño, más Museo de Bellas Artes, más Galería de Arte Nacional, lo que tiene es que ir por ahí, por la Plaza Morelos, por la Avenida México, y entonces se encuentra con todas estas cosas. Tenemos también un lado que es el siguiente. Nuestro invitado de hoy, entre otras cosas, Ana Karina, es muy buen cuentista, además de ser un magnífico pintor, y tiene un relato vivencial que se las trae. Así es, antes de entrar a la cabina estuvimos conversando largamente y nuestro invitado de hoy está repleto de anécdotas. Carlos, además de reiterar lo mucho que nos alegra que nos acompañes en la Cana al Aire de hoy, de toda tu obra quisiera resaltar una en particular que está envuelta en una anécdota muy especial alrededor de cierta dama imaginaria
que por cierto está documentada bellamente, esta anécdota está documentada bellamente en YouTube de la mano de Ida Febres, porque son historias que merece la pena registrar y transmitir. ¿Le cuentas a nuestra audiencia de qué trata esta anécdota, Carlos? Claro, antes de entrar con la anécdota en sí de la obra, quisiera hacer una aclaratoria, que es que este cuadro en particular, del cual me voy a referir, ha estado presente en 2 de los capítulos que consiste mi exposición retrospectiva, en el primero y en el último, y se ha convertido en un ícono representativo de los 2 momentos de la exposición. El cuadro en sí tiene una historia muy triste, en realidad. Tiene que ver con su origen. Un día yo estaba exponiendo en los galpones y se me aparece una señora que insistentemente quiere hablar conmigo y trae consigo un dibujo que ahora le pertenece a él. Sí, es parte de su colección. Y ella quería que yo le autenticara el dibujo, porque yo normalmente no firmo las obras por la parte de adelante, sino por la parte de atrás. Y como la obra estaba montada, no se veía la firma. Y ella quería que yo certificara. Yo le dije que sí, que la obra era mía, que seguramente si la desmontábamos iba a conseguir mi firma. Pero la señora era muy insistente. Nos obligó al esposo y a mí a desmontar la obra y verificar que atrás estaba la firma. La señora, no contenta con eso, le volvemos a montar la obra. En medio de la inauguración yo tenía la galería full de gente, estaba media Caracas. Y yo le cambié el nombre a la señora, la llamaba Drupi por el cartoon, porque yo volteaba a la derecha y estaba la señora, yo volteaba a la izquierda y estaba la señora. Aparecía en todos lados. En todos lados, y entonces como el animalito de las comiquitas. Y al final, para hacerles el cuento corto, quedamos en citarnos varios días después en un café de Caracas para conversar la posibilidad de hacer un cuadro al óleo de ese dibujo, porque ella estaba absolutamente enamorada del dibujo. Nos citamos en un café del este de Caracas, la galerista, la señora, el esposo y yo, y acordamos la hechura del cuadro. Ellos se regresan a Miami, donde vivían, pagando una parte de la obra. Pusimos plazos, técnicas, dimensiones, todo lo que se acuerda cuando se va a realizar una obra por encargo, y yo empiezo a elaborar el cuadro. Una de las partes del compromiso era que yo me iba a comunicar frecuentemente con ella, por lo menos una vez al mes, para mostrarle fotografías y adelantos. Era la época que no existía todos estos adelantos y lo más avanzado que teníamos era el email. Entonces había que tomar la foto, adjuntarla y todas esas cosas. Entonces, pero al 5.º mes, al 6.º mes, yo no recibo respuestas de ellos. Yo le escribía mi informe, mire, adelanté el fondo, le mostraba fotografías del avance, de la mano, le preguntaba si eso era lo que ella pretendía o lo que ella quería. Y un día no me vuelven a contestar. Van pasando los días, van pasando los meses y yo no consigo respuesta. Y yo normalmente soy una persona muy respetuosa y muy organizada, y se me estaba atrasando el trabajo, se estaban cumpliendo los plazos y llegaba la fecha y yo no había avanzado. Y empiezo a preguntarle a la gente que sabía que conocía a la señora. En una noche, en una cena en el country, alguien me dice, mira, a la cena va a venir un primo de la señora que se llama Andrés. Pregúntale qué está pasando. Pues yo estaba dispuesto a parar la obra, quedármela, devolver el dinero. Yo me monté el peor de los cuadros, problemas de autoestima, porque otro piensa cualquier otra cosa, se cayó el avión. No, yo pensé que no le gustaba el cuadro. Y entonces voy a la cena, conozco a este señor Andrés y él me dice, sí, Carlos, no hay problema, yo te voy a dar un número de teléfono en el cual tú te vas a estar comunicando cada rato hasta que alguien te atienda. Como a los 2 o 3 días me atiende el esposo de la señora, que me informa que la señora ha muerto, que había muerto de cáncer de seno, que ella sabía eso cuando encargó la obra, y que ella lo que quería era darse el gusto de saber de que su dibujo tan amado iba a ser una obra más importante. Por supuesto no me lo tomé a bien, porque yo soy una persona complicada y otro se hubiese sentido halagado de que alguien además me deja el dibujo, porque ya me lo había entregado para que yo pudiera trabajar sobre él, me deja el cuadro de regalo con tal de que lo termine, me deja el dinero que me ha pagado y pretendía pagarme la diferencia.
Y el señor se quedó en el sitio cuando yo le dije que no, que eso no, que no podía ser, que yo no iba a aceptar eso. Primero porque, claro, del otro lado está la cuestión humana, pero está la parte del artista. ¿Qué espera el artista con su obra? ¿Qué expectativas vas creando tú a medida que vas avanzando? Y esta señora, por una cuestión personal, que tenía su derecho a no decirme nada, me priva a mí de una cantidad de cosas. Por ejemplo, de todo el proceso de terminar la obra, de enviarla, de localizarla, porque ella me había hablado que la obra iba para el descanso de la escalera de su casa, que iba a ser una fiesta para mostrársela a sus amigos. Entonces, está la otra parte, está la parte del artista, y ella me priva por guardarse el secreto, porque si ella me hubiese dicho a mí que esa era su condición, quizás en los 5 meses yo hubiese hecho todo lo posible por terminar el cuadro y que ella hubiese visto el cuadro terminado. Pero el universo tiene su plan, las cosas son como son, y ese cuadro, el destino de ese cuadro es la Galería de Arte Nacional. La obra está en la colección de los museos nacionales y se ha convertido, como me consta a Federico, en un ícono. Es impresionante la cantidad de gente que todos los fines de semana se va a fotografiar frente al cuadro para mandarme la foto. Yo tengo mi celular lleno, por lo menos a la fecha, como de 60 o 70 fotos de gente que ni conozco, frente al cuadro, diciéndome, yo estoy frente a este cuadro que es el que más me gusta de su exposición o es el que más me gusta de la Galería de Arte Nacional, sin saber este cuento. Exacto, eso estaba pensando, la cantidad de gente que va y se retrata con él sin saber esta anécdota que, bueno, gracias a las bondades y a las maravillas de la radio estamos transmitiendo ahora. Hay que replicar esa historia para que ese número aumente. El retrato de la dama imaginaria, así se llama ese cuadro. Y fíjate que está con nosotros su autor, y su autor está relacionado perfectamente también con lo que es el arte de la exposición, de la retrospectiva que ofrece la Galería de Arte Nacional. Parece que una cosa se diera en la mano con la otra y con la otra. Además está decir lo sabroso que ha sido estar contigo en esta hora y con esta cana al aire, que yo creo que está bien puesta, ¿verdad, Ana? Pues sí, ha sido un honor que nos acompañes en el programa de hoy. De verdad que hemos tenido un invitado de lujo y la invitación es esa, acudir a estos espacios, sacarse la foto con la obra, tenerla de recuerdo, conociendo esta anécdota ahora más. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que para mí ha sido un honor estar aquí. Además hacen el espacio muy agradable. Ay, muchas lo gracias. hacen muy cálido. En la conducción del programa estuvo Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir también en @mundourweb y @radioescuela. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.